Rebelde, irreverente, fuerte, decidida es Débora Arango, una mujer que irrumpió con fuerza en el arte colombiano al despertar del siglo y rompió todos los tabúes. Mujeres desnudas tamaño natural, con vello púbico y gestos decididos, los bajos fondos de Medellín con su fuerte realidad. Curas y monjas en poses provocadoras, políticos convertidos en sapos y lobos desfilan por la pintura de esta mujer menuda y suave. Una vez que ella imaginaba su obra, su cuadro, ya cambiaba su personalidad y derramaba una fuerza que aparentemente no tenía, pero que sí la tiene. Desde su primera exposición cuando tenía 20 años, cada vez que Débora Arango mostraba su obra, se prendía el país. Rechazo, injurias, envidias llenaban las páginas de los periódicos. Laureano Gómez se rasga las vestiduras en el Congreso. El obispo amenaza a excomulgarla. Y ella sigue en su línea, dejando brotar de lo más hondo esos reflejos de una realidad que no le era para nada indiferente. No solo el escándalo, sino era como la verdad. Es que uno puede decir una mentira y escandalizar, pero cuando uno considera que eso es así, eso es llevar la verdad por dentro y no tener miedo. Es lo que intentó. Débora nace en 1907 en una familia paisa de Rancio Abolengo, con unos padres abiertos y comprensivos que se adelantaron en el tiempo y apoyaron siempre la actividad de esta hija que los llenaba de orgullo. Transcurridos 60 años, desde aquel día en que Medellín se sorprendió con la obra de esta artista joven e irreverente, el país empieza a reconocer en ella a uno de los más importantes pintores del país. Exposiciones retrospectivas, la Cruz de Boyacá, el honoris causa, la llenan de satisfacción y lo recibe sin rencores. Más bien, cabe decir, más vale tarde que nunca. Hoy, por primera vez en su larga y fructífera existencia, Débora Arango decide hablar a todo el país por la televisión. Bueno, y entonces, a ver, Débora, más o menos cuando tenía 20 años, presenta en Sociedad, en una exposición, sus primeras obras. Ahí viene El desnudo y ahí viene el primer escándalo. ¿Cómo no? Eso fue terrible. A ver, ¿qué recuerda? Terrible. A mí en el fondo no se me daba mucho, pero sí me molestaba mucho en la calle. Vea, una vez venía yo por Jurín y me hicieron tuque una patata muchachas. Ay, pero ven, esta es la que pinta los desnudos. Gritando en Junín, pues, oye, que lo griten no quiere decir nada, sí, aquí estoy, pero en ese tiempo. ¿Y a usted eso la ofendió, la mortificó? No, me asustaba un poquito, porque siempre ponían que ya me habían llamado el señor arzobispo y había dicho, pues, que... ¿García Benítez? Ay, ¿cuál sería? Monseñor García Benítez, sí. Estaba en exposición este cuadro de adolescencia. Y entonces... En una exposición en el Club Unión, ¿se acuerda? En el Club Unión, sí. Era con todos los mejores pintores. Yo había pintado un desnudo. Y como estaba tan feliz porque era tamaño grande y todo, yo mandé mi desnudo. Y se ganó el premio. Se pusieron furor conmigo. Porque el que sí la regañó, a ver, yo quiero que me diga, Débora, ¿qué fue lo que le contó, qué exigencia le hizo Monseñor García Benítez después de que usted tenía la exposición en el Club Unión en el año de 1939? Ah, sí. Y entonces se van las señoras de la Liga de la Adolescencia, donde el señor soy. Y le dijeron que yo tenía este cuadro. Y entonces, ahí mismo me llamó. Y entonces lo primero que me pregunta, me dice, hágame el favor de decirme, señorita, ¿quién le posa a usted para sus cuadros? Y le dije yo, y la calé. Y le dije, vea, las hijas de las señoras de la Liga de la Adolescencia. Y me dice, ¿y cómo sabe usted? Y le dije, porque yo voy al campestre y alrededor de la piscina están todas en esas posiciones y a mí me encanta hacer eso. Ah, sí, se me encanta. ¿Y qué cara hizo el hombre? Nada, ¿sabe qué me dijo? Tráigame ese cuadro. Y él no regañó, por ejemplo, a Pedronel Gómez, que también pintaba desnudo. Eso le dije yo, vea, usted llamó a Pedronel, que tenía un desnudo allá parejo con el mío. Yo, es que él es hombre.
Me dio, yo por no pelear, pues porque ya le había dado con lo de la esencia en toda la cabeza. Entonces ya no quise decirle que si los pecados no eran sino para las mujeres, que los hombres no tenían pecado. No A ver, pecaban. ¿y qué decían los periódicos? El hermano mío, Enrique, ¿usted no conoce a Enrique? Es probable. Sí. Y resulta que Enrique llegaba por la mañana. Débora era médico y si veía cómo era escrupuloso. Débora, y salía yo, a ver, vea lo que dicen de usted. Yo decía por mis santos que digas. Y mi mamá y mi papá decían, déjala, Enrique, ¿qué le hace? Que pinte, ya le gusta. Y mi papá me decía por ahí, eso está muy bonito, mira. Así eran, modernos poemas. ¿Y a su mamá no le importaba que usted pintara desnudo Nada, tampoco? ni a mi papá. Y a la Y eran de comunión diaria y misas diarias. No sé qué les dijeron los padres a ellos, o no le contaban que tenía una hija que pintaba desnudo. Pues había uno o dos que eran más, digamos, puritanos en esa época, y a mí me tocó ver, cuando un hermano le hizo borrar, me tocó ver borrar por lo menos 3 o 4 cuadros. Y él iba todos los sábados a Casablanca, y ella había pintado su cuadro. Y llegaba y le decía, no, Débora, ni riesgos, ese por ningún motivo, ese no se lo dejo pasar. Y ella, como el óleo se podía borrar, volvía y le pasaba el óleo por encima, y el cuadro, pues, obviamente quedaba eliminado. Su obra es muy variada porque usted ha hecho cerámica, Sí, pintó incluso los zócalos de esta casa donde cómo vive. no, sí. También pues tiene una pintura con cierto tinte político. Entiendo que uno de quizás el último cuadro o el penúltimo que pintó, pues aparecen Doña Berta, Hernández de Ospina, Belisario. ¿Cómo le parece? Vea, y no tuve tiempo de pintarlo. Estaba tan enferma, me enfermó sacar el dibujo. Haré los trazos. Vea, resulta que yo oigo los comentarios. Por ejemplo, cuando el 9 de abril no había televisión, ¿Estaba oyendo radio? radio, y yo oía que decían, pues que se está quemando Bogotá, que las monjas se están tirando por las ventanas, que una mujer toca las campanas de la iglesia, que la otra. Y yo cogí mi bloque y mi lápiz y comencé, según lo que me contaban, yo iba sacando. Y ahí hice el 9 de abril. Bueno, después comenzaron a hablar cuando Belisario y doña Berta, la pelea entre ellos, que el uno estaba contra el otro. Y dije yo, Bertica, este te se va a montar. Belisario te se va a montar. Y comencé yo a pintar a ella. Y lo trepé a él aquí. Y el día que ganó, yo con una gana de pintar, pues no podía ya. Ya no podía. Y me quedó el dibujo. ¿Y nunca logró terminarlo? No, realmente? no, ya. Es que eso es una cosa que nace y se siente. Y hay que hacerla. Pero hay un momento en que el espíritu se acaba. ¿Y por qué escogía para sus obras pues tantos animales? Lo de los sapos, lo de los lobos. ¿Cómo se daba en usted ese proceso para simbolizar esos personajes? Es que el lobo lo dice. Es un lobo. Y de pronto yo se los ponía como lobos. ¿Y el sapo? Mm. Y sapo, también es lo mismo, sapo. ¿Usted diría, Débora, que en su obra está reflejada como la realidad del país durante una época larga? Pues eso parece, porque lo que sucedía yo trataba de hacerlo. Ella en este momento no calibra muy bien esa importancia que tuvo, porque yo creo que la importancia es como la higiene mental que se hizo a los antioqueños, yo creo que al arte en general. En un momento en que realmente se vivió bajo la opresión de la religión católica, hay una educación distinta, un poco más liberal, que permitió a una persona ser muy clara, muy elemental y ser muy liberada. Liberada en el sentido perfecto de la palabra. ¿Para qué? Para mostrar la vida común y corriente que estaba vedada. A ver, también usted
uno de sus temas favoritos ha sido la mujer, la madre, la amante. ¿Por qué ese tema tan especial? ¿Por qué le ha calado a usted tanto la mujer? Porque yo soy muy sensible, Darío. Yo me conmuevo muy fácil. Yo veo una pobre mujer y casi que con vela por ahí en la calle así, me duele y me compadece. Y yo no sé, entonces siento como una cosa contra la sociedad y contra todo, que la pinto así. Por ello también tiene mucha pintura con policías, con prostitutas, Sí. con gente del pueblo. Gente del pueblo toda. ¿Y usted qué tal? A mí me provoca pintar una señora bien agrietada, con un peinetón y con un mantonazo? Era pereza, eso que le pongan, lo vendan en la droguería. Ni riesgo. Ah. ¿Usted cómo hacía una mujer de una familia rica, muy pudiente, una niña bien, Sí, pues para pintar policías, prostitutas, celadores, si se quiere, pues gente del pueblo, pero de muy gente baja del pueblo, condición? sí, gente del pueblo. Y era que usted iba por ahí. No, vea, yo le voy a decir, la gente se cree que yo me metí a esas casas de prostitutas o algo. Nada, yo con velas un minuto tenía ya para formarme mi cuadro. De modo que no. Y muchas veces, eso sí, cuando íbamos al colegio, anteriormente era una crueldad como cogían una policía, una mujer de esas, ni arrastrando un animal por la mitad de la calle, pobrecita toda borracha. Hombres no veía, y si veía mujeres, Y eso le impresionó muchísimo. muchas. Y las arrastraban. Había veces que paraban un carro bestia porque no podían con ella y la subían. Y yo salía con ella en el carro también, porque ella manejaba más o menos las finanzas de la casa, era la que ella era la que las manejaba. Y salíamos a cobrar los arrendamientos en el carro. Cuando de pronto, espere un momentico, mija. Y era porque veía o una prostituta, o un borracho, o una frutera, o cualquier motivo social que la hacía dibujarlo, y ella cargaba su cuaderno de dibujos y con solo sacar el boceto, ya ella llegaba y al otro día imaginaba su cuadro. A usted lo que le inspira Es el dolor, la vida vivida, el sufrimiento. Yesireni yesila solvese gruni favila Teste David concivila. los curas, las monjas, forman parte como privilegiada de su Vea. obra. ¿Qué le parece que cuando le estaba mostrando la exposición al doctor Nicanor, Nicanor Restrepo de Santa María. Nicanor Restrepo, sí. Sí. Entonces le dije yo, había un cura sentado en una basenilla. ¿Con una Entonces, serpiente arriba? sí. Y entonces resulta que llegué y le dije, doctor, esto lo pinté yo, pero sin modelo. A él no lo vi. ¿Y usted qué quería decir, qué quería significar con ese cura sentado en la bacenilla, con la tentación encima? Eso, la tentación. Pero tiene otro cuadro que es muy particular de obra, y es una monja que se quiere salir del convento y para hacerlo se desnuda y detrás tiene otro montón de monjas. Sí, cómo no. Es que ella estaba en el convento y se quería salir, ser una novicia. Entonces, como no la dejaban salir, mientras las otras iban a rezar, ella se voló por la ventana y botó, ¿sabes? A ver, es que no se puede atacar la intimidad. Entonces, esa intimidad fue la que atacó Débora. Tu vida privada, lo que significa una mujer, lo que significa la iglesia, eran temas en los cuales se sufrían, pero no se expresaban. Entonces, ¿la iglesia qué? Sus problemas.
La mujer era completamente esclavizada de los prejuicios sociales. Entonces, toda esta cosa vista por una persona que no era mojigata, eso implicaba una actitud completamente dura y terrible en un momento de dominio eclesiástico. ¿Cree que de dónde le vino pues ese deseo, esa fuerza de pintar desnudos? No, como digo, me vino del deseo de hacer cosas grandes, naturales, no esas migajitas de pinturitas, no. Pintar la familia, pintar la gente, pero a tamaño natural. Formato grande. Esto es. ¿Usted entonces siente ese rechazo, esa incomprensión aquí, en Medellín, en Colombia, también en España? ¿Eso la aísla todavía más, la encierra todavía más? Vea, no me encierra, ni me priva de seguir pintando. Eso sí, no, yo seguí la misma en ese sentido. Ya estaba como quien dice vacunada, Curtidita. curtida, sí. No, en ningún momento tuvo la tentación como de cambiar de temática, de ceder a la No crítica. nada. Para mí era igual. Hoy no se arrepiente de no haber No me cambiado? arrepiento. ¿Qué le hacen los estos temas? Lo peor fue para ellos que no vieron la exposición, que estaba muy bonita. ¿Volvería a pintar desnudos? ¿Trazaría la misma línea si volvieran a ser de claro. oro? Claro, volvería. Y con la ayuda de Dios, que hace lo mejor ya, como dije en otra ocasión. A ver, usted dice que sin la ayuda de Dios o sin la presencia de Dios, pues su obra no existiría, pero la verdad es que incluso hasta las obras religiosas tienen una expresión muy pagana, ¿o no? Pues es que yo, para decirle la verdad, yo de pronto soy un poco cruda. Como que a usted el hábito no me lo va a vestir. El hábito me lo viste, pero no me lo hace. Eso es lo que pasa. Y entonces, ¿sí? ¿Alguna vez le dio por pintar algo místico? ¿Ah? ¿Alguna vez le dio por pintar algo místico? Sí, también. Yo pinté. Las hermanas de ahí están dándole comunión a las niñitas. Pero hay cierta picardía, cierto sentido burlesco. ¿Le parece? Bueno, es que la picardía o eso la llevo en sí. ¿Usted siempre se ha sentido, Débora, una persona rebelde, libertaria? No. Ha sido muy terca. Para la pintura. Es para lo único. La pintura. Pero el resto yo soy corriente. Aquí no pueden decir mis hermanas que yo me rebelo, que cualquier cosa, nada, nunca. Hay algo en el cual siempre nos ponemos a pensar en Débora como una artista netamente escandalosa y no más. Si uno observa un cuadro de Débora Arango, es magníficamente bien pintado. Y entonces eso, es decir, si uno maneja, por ejemplo, las escenas en primer plano son violentas y las escenas posteriores hay unos complementos. Si usted ve, por ejemplo, La lucha del destino, es dos mujeres jalándose del pelo, pero atrás hay unos bares muy lindos que parecen un poco unos Van Gogh al fondo. Las texturas, las flores de los vestidos. Hay un cuadro terrible de una mujer pariendo en una cárcel que es una maternidad como nadie concibe una maternidad. La maternidad es extrañísimo para los demás porque casi es la Virgen María. Y en ella una maternidad es el acto de parir. Entonces, en ese acto de parir, si usted observa la calidad de la pintura en el vestido de la mujer, es impresionante. Todo eso hay que analizarlo al mismo tiempo para saber que no es la disculpa del escándalo, sino la capacidad de buena pintora y de una misión cumplida. Si le tocara escoger de toda su obra una, ¿con cuál se quedaría? Vea, me quedaría con un
Cristo que tengo allí, ahora se lo muestro. Con ese me quedaría. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese que no tengan los otros cuadros? Porque se pinta la realidad de la vida, lo que somos. ¿Y qué somos? Desde Cristo hasta el monje. Es un Cristo con un monje. Corrían los años 30 en una Medellín pueblerina y clerical, cuando una joven proveniente de una de las familias más tradicionales de la ciudad saca a la luz pública su obra pictórica. Entre monjas, curas y bodegones se destaca un desnudo sensual y fuerte. Escándalo, censura, la iglesia y la sociedad se unen contra ella. Desde ese momento, Débora Arango es sinónimo de pornografía. Ella, un poco cansada, decide encerrarse. Yo creo que ella lo vivió de una manera más inteligente de lo que uno cree, porque es que ella aprovechó de que lo que era sano dentro de su familia y dentro de su criterio personal era un desafío a los demás, sin estar en una pelea. Los demás armaban la pelea, ella no. En 45 años de vida artística vende solo 9 cuadros. Al principio no le compran y luego ella decide que no vende. Construye 2 grandes galpones en su casa y va colgando en ellos sus cuadros. Pinta para ella misma. Es feliz sintiendo su obra, mirándola. Es una pintora prolífica. Cuando las paredes se llenan, los lienzos enrollados en toneles invaden la casa, hasta que un día decide donarlos al Museo de Arte Moderno y a la familia. Hoy Débora, esta mujer alegre y dulce que plasma en su obra ese volcán que lleva dentro, es considerada una de las mejores pintoras del continente, mientras aquí en Colombia poco la conocemos. Su obra es muy fecunda. Usted pintaba con una extraordinaria facilidad. No, eso sí le digo yo a usted. Vea, Darío, yo me ponía y no podía soltar el bici. Si me cogía la noche, ahí seguía, hasta que acabara. ¿Pero usted hacía bocetos? No, yo hacía mucho boceto, mucho. Y eso es precisamente porque yo cogí una habilidad. Y eso me lo enseñó a hacer no un maestro, sino Gabriel Posada, que también era decorador allá en la Colombiana de Tabacos. Y me dijo, vea, Débora, usted que pinta hasta de memoria, ¿por qué no saca un bloque y un lápiz y apunte lo que ve para que no se le olvide y le sirva? Y se acuerdan, y fue mi salvación. Yo tengo bocetos de todo. Pues vea, yo le voy a contar. Una vez estábamos en un paseo con las hermanas y estábamos todas jugando cuando yo vi que 2 se metían por allá por un hojitas y me las imaginé y ahí están. ¿Cómo se las imaginó? Escondidas. ¿Qué le gustaba más? ¿La acuarela, el óleo? Vea, a mí me gustaba más la acuarela por esa tendencia que yo tenía a pintar los murales. Pero como no podía pintar murales, me pegaba del óleo, que también me gustaba mucho. Quería ser muralista, entonces que lo único que podía hacer en la acuarela, imitando a Pedro Gómez, era bregar a hacer las acuarelas más grandes que pudiera. Pero las pegaba con nada. Yo no sé cómo le pega la pintura sobre papelitos posteriores. Yo no entiendo. Para ajustar cosas. Técnicamente no había manera. Fíjese usted que ahora hay un artista que en París se consigue el papel que usted quiera para hacer un gran mural en papel. Ella no lo pudo. Ella lo empataba, lo creaba en ese anhelo de hacerlo. Ella hacía el almidón en la casa y empataba el papel con almidón. Inclusive el maestro Pedronel me cuenta de ella en un momento dado, dijo, Débora, usted no puede pintar acuarelas tan grandes, porque es que la acuarela no admite tal tamaño. Y ella le dice, no, a mí me gustan grandes. Y ella fue, inclusive, primero que Pedronel, pintó acuarela grande. ¿Por qué no siguió lo que usted quería, la pasión que sintió tan joven de hacer murales y los había estudiado precisamente en México? Aquí en Colombia, ¿por qué no se dedicó a hacer ¿A murales? quién? ¿En qué? Debo ir a pintar. A mí, yo era loca por pintar en la estación del ferrocarril de Amagá, que veía esos salones
oscuros, llenos de mugre. Espantoso. Y decía yo, bueno, yo coger y limpiar un pedazo de estos y venir a pintar aquí. Pero, ¿qué? ¿Que me iban a dejar? ¿No la dejaba? ¿Qué? No crea, ¿a quién apelaba? Nunca lo intentó, no le propuso a nadie. Es que no veía como caras. Vea, yo me conseguía un amigo que le parecía que le gustaba yo, que te decía, pero usted no va a dejar la pintura. Yo dejar la pintura. Ah, bueno, pinté retratos o santos. No sé, no le decía nada, lo dejaba, Lo botaba. lo botaba. Me dijeron que usted era muy noviera, por lo menos que le gustaba ver mucho en su juventud a los muchachos, que era muy alegre. Eso sí, yo era muy alegre y simpatizaba con ellos, pero no era amiga de hombres. Pero es que usted le inspiraba como demasiado miedo a los hombres porque era muy, Claro, muy independiente. Eso sí notaba yo. Que les tenía miedo. Pues como pensarían que yo los iba a matar. Que los iba a pintar desnudos. Ay, los mataba. No quiso casarse nunca a pesar de la cantidad de No. pretendientes que tuvo. No. No hubiera sido pintora con esa cruz del matrimonio. No quería tener hijos. No, mis hijos son los cuatro. Esos son, yo los quiero mucho. Pero mire, su signo zodiacal es el significado de la pasión, ¿no? Pero y eso lo demuestra en su pintura. Mm, Pero uno se imagina que también humanamente, pues era un volcán. mm. Pero no, No le hizo falta. no me hizo falta. Para usted la pintura, Fue todo. todo, la vida, se confundía con su vida Sí, misma. así es. ¿Por qué apenas hizo un autorretrato suyo? Cuando es normal que los pintores tengan muchos. No, yo no hice sino con mi papá. Que está usted Sí. así. Porque mi papá era, le digo la verdad, si ha habido un padre que quiera más a una hija, fue mi papá. Por el apoyo que le dio, por el cariño y el amor que le tuvo. Así es. Pero usted en ese autorretrato destaca más la figura de su padre. Usted está casi que arrodillada frente a sus Sí. rodillas. Como él estaba tan viejito y todo, y eso fue de la imaginación mía, que estaba sentadito, lo estaba pintando y saqué el dibujito ahí de mí. Todo lo que ella hacía y todo lo que ella pintaba a él le parecía divino. Y estamos hablando de un hombre que cumpliría hace un mes 125 años. O sea que estamos hablando de una época en donde que una mujer, la hija, Pipiola, empezara a pintar desnudos, pues tenía que ser un hombre muy inteligente y un hombre muy capaz y un hombre culto que aceptó que ella pintara desnudos. Lo mismo su mamá. Darío, si no hubiera sido por mi papá y mi mamá, yo no hubiera sido pintor. Porque desde el primer momento que yo hice mi primer cuadro con un desnudo, se prendió Medellín. ¿A los cuántos años fue eso? Eso fue, tendría yo tal vez unos 20 años. Unos 20 años. Porque yo estaba estudiando en el colegio. Entonces, hablamos con Eladio Vélez, El maestro de la... el maestro Eladio Vélez, que daba clases en la casa. Y allá fui, empecé con él. Y después, por cualquier circunstancia, llegó Pedronel, hizo una exposición, o más bien pintó unos frescos allá en el Palacio Municipal. Y yo fui. Y dije, yo tengo que pasarme porque esto es lo que a mí me gusta. Entonces dejó al maestro Eladio, lo abandonó, Lo le fue abandoné. infiel. Le fui infiel, sí. Y entonces me pasé a estudiar con Pedronel. ¿Qué le aprendió a Pedronel, Débora? Vea, yo no estudié mucho con él. Tal vez unos 2 años. A mí lo que me gustaba era el mural. Eso era lo que yo hubiera querido pintar en mi vida. En ese momento todavía usted no había sentido como una afición por el desnudo. No, sí lo tenía, por el desnudo. Y esto era lo que yo quería pintar, el desnudo. Y muros grandes, a tamaño natural. Eso era lo que me provocaba.
¿Por qué dejó a Pedronel Gómez después de 2 años de estar No, él me dejó a mí, eso sí. por mal estudiante? Seguramente. Nunca lo volvió a ver ni a No, yo sí, porque fue en una forma muy disimulada. Cuando hicimos una exposición ahí en Junín, todas las discípulas de él, que éramos como 5, resulta que nos dijo que pintáramos al desnudo, que ya no dejábamos que pintáramos figuras, que dejáramos de pintar paisajitos y bodegones. Y entonces las otras compañeras lo quisieron. Y yo le dije al maestro que yo sí quería. Ellas se fueron a temperar a su finca en Casablanca, que es donde viven hoy. Y pasó enero, pasó febrero, y a Débora no la llamaban a pintar. Cuando se vino una amiga de ella, que la quería muchísimo, Lucía Hernández, que se fue de religiosa, y le dijo, vea Débora, yo la llamo a contarle esto. Resulta que ya están pintando, ya están en las clases de Pedronel. Pero todas sus compañeras dijeron que no la llamaban porque usted había dicho que pintaban desnudos, que de manera que ellas no quieren pintar con usted. Y comienzo a ir, el Pedronel que no está, el Pedronel que no puedo, el Pedronel que estoy ocupado. Y yo veía que él no quería volver a salir donde mí y no pude volver. Pedronel es un caso aislado que tenía ya un compromiso. Yo creo que Pedronel representa el establishment, ella no. Y ella es más desafiante. Ella es mucho más. Es que uno llegara a concebir esto de la vida privada llevada a los espacios públicos es muy dura. Eso de llegar a conformarse o llegar a no conformarse nunca con que ella debía pintar de una manera. Por eso se disocia de su gente. ¿Por qué cree que la marginaron, que trataron de vetarla por ser mujer o por el contenido de su obra? Por las dos cosas. El hecho de ser mujer aquí en esa Sí, época. claro, es una cosa. Y por lo otro también. Quizás nació en la época que no era. Quizás usted, si hubiera nacido y hubiera podido realizar como pintora ahora, hubiera tenido más reconocimiento. Seguramente que sí, porque hoy la juventud sí me reconoce mucho. Los estudiantes son una maravilla. Vea, si yo le contara casos de estudiantes que vienen aquí a la puerta, lo que digo, que no me creería. 64 años después de haber usted iniciado su vida artística, ¿siente que ha sido maltratada, que fue injustamente considerada? Bueno, a mí me maltrató, pero hasta cierto punto, como le digo, yo con estar en mi casa, con el sí de mi casa, de los de mi papá, mi mamá, con eso tenía yo. Ya yo a mí no me importaba. Fíjese una cosa muy bonita con Débora Arango. Usted puede tener un artista joven ahora que haya tenido 10 exposiciones individuales. Cuente las exposiciones de Débora y no pasan de 6. Era una vida de montones de años. Pero cada vez era suficiente mostrar eso para ya estar. Es decir, ella se nota. Ya tiene fuerza para entrar. Entonces no necesitaba tantas veces. Yo creo que lo de encerrarse es mitad y mitad. Bueno, ¿usted por qué, cuando siente como esa crítica, ese rechazo, que la gente no comprendía su pintura ni su obra, por qué se enclaustra y se encierra y se aísla? Eso sí, me tenían tan cansado. Era como un cansancio, me daba pereza. Que me decían, vea usted la pintora, vea usted la que pinta de luz. Eso me cansaba, me daba pereza.
Y entonces nunca volvió a salir a la calle. No, yo sí salía, pero no como quien dice salir a divertirme y a buscar a las amigas. Yo tenía pocas amigas. Las que tenían eran muy especiales. Ya desde la época de mi juventud yo me daba cuenta que ella se sentía rechazada más de lo que realmente la rechazaba la sociedad, porque la sociedad la quería muchísimo como persona, pero como pintura ya ella se sentía relegada como pintora y ella ya se encerró en su casa a cuidar a su papá, a cuidar y a pintar. Lo que pasa es que usted fue muy lanzada, Débora. Acuérdese que usted fue la primera mujer que tuvo licencia de conducir y fue la primera mujer que usó pantalones. Así es. Siempre le Vea, una Sí. vez A ver. iba yo a caballo para Caldas con una amiga. Cuando sale de una casita de esas una vieja, oye, ¿qué no nos dijo? Y nosotros nos echamos fuerte a las bestias y corrimos más tarde del sur. Cuando a la vuelta dijimos, ¿qué hacemos para pasar por aquí? Qué miedo de esta vieja, de esta señora. Y nos tenía una olla para atrás con una olla al pie y no sabíamos nada, cuando era una olla de agua caliente. No. Y esto que fuimos a pasar y nos manda, pero éramos como pájaros, tanto la compañera como yo. No le puedo hacer nada a la bestia. A usted siempre le ha gustado. Y ahí iba yo de pantalón. Pues porque desde muy chiquita, yo creo que fui la primera que me puse pantalón. ¿Le gustaba escandalizar en esa época? No, era que me gustaba escandalizar. Me gustaba vivir bueno. Como usted quería. Ah, claro. ¿Usted se ha sentido feminista toda su vida? Una Pues- mujer diría que fue una mujer liberada. Bueno, una mujer liberada no fui yo. No. Solamente para las pinturas. Lo único. De resto, yo siempre me consideré una hija de familia. Muy obediente a mis papás y todo. Nunca tuvieron que quejarse de mí, ni mis hermanas, ni nada. A ver, el crítico de arte, arquitecto y curador Alberto Sierra sostiene, además conoce muy a fondo su obra, Sí, que de alguna manera usted contribuyó como a una especie de higiene mental de la sociedad antioqueña. ¿Y usted lo ve así también? por allá muy lejitos, sí, alcanzo a vislumbrar. ¿Pero fue algo que se propuso? No, eso sí no. Ay, a mí qué me importaba. ¿Su pintura, Débora, cree que es política? Propiamente, es de todo. Refleja una realidad. Sí, esto es Pero a usted nunca le gustó la política, no era liberal ni conservadora. nada. Una vez nomás voté. ¿Se puede saber por quién? Sí, por Belisario. ¿Por antioqueño o por qué? No, porque aquí en Envigado estábamos con cierta tensión y estaba muy abandonado Envigado, muy caído, muy malo. Y yo tenía ganas de cambiar. Hace 20 años no pinta Débora, desde el año 75 aproximadamente. Sí, ¿Qué la hizo dejar la pintura? doctor, tengo 86. Primera vez que reconoce los años porque sé que se los quitaba. Yo antes sí. Me los quitaba. Nació en 1910. En 1900. En 1907. A 7. Ah, gran secreto, Nací Débora. con el sí. Sí. Y entonces, Y entonces, usted sabe que los años me acaban con todo. Ya me rendí. Es que yo he trabajado demasiado. Darío, es mucho lo que yo he hecho. pero eso de dejar la pintura que usted ha reconocido que ha sido su vida, toda su vida, ¿no le dio muy duro? Lentamente. ¿Sabe cuándo me dio más duro? Cuando estaba pintando este dibujo último que ya vi que no podía. ¿El de Belisario y Doña Berta? Ese. Ese, ahí sí. Ahí sintió que no. Iba y volvía. Hasta que no.
Pero usted lo dejó porque se sintió ya como incapaz. No, yo tanto que yo ahora creo que si cojo el pincel soy capaz de poner las pinceladas. Pero era una fatiga corporal. ¿Y por qué quería pintar a doña Berta y a Belisario? Ay, porque hicieron mucha bulla y mucha cosa. ¿Dieron mucha lora, mucho oso? ¿Dieron mucha lora? Pues sí, eso creo yo. Sobre todo doña Berta. Los profesores, los maestros que tuvo, Sí. ¿cree que fueron definitivos para la calidad de su obra? No, yo... ahí sí puedo decir que fue por gracia de Dios. Pintora por gracia de Dios. Por gracia de Dios, así es.